Hola notables, buenas noches. Bueno, como se vienen presentando todos, yo también lo voy a hacer. Mi nombre es Cáceres Agustín, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud, UNER, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por animales. Como introducción podemos decir que el término zoonosis designa las enfermedades o infecciones que se dan a los animales producidas por diferentes agentes infecciosos y que cumpliendo determinadas circunstancias puede ser transmitida al hombre en condiciones naturales. Estas patologías presentan una alta incidencia en países de América Latina y causan una significativa morbilidad y mortalidad. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que no conocen fronteras, posición social, económica, raza, religión ni grado cultural. Son patologías complejas que pueden llegar a producir discapacidad o muertes a quienes lo padezcan. En los últimos años, según la Organización Panamericana de la Salud en el año 2002, la zoonosis ha manifestado un aumento en su aparición, que se da a escala mundial, y esto puede verse a diferentes causas, donde podemos encontrar el surgimiento de nuevas zoonosis a medida que se incorpora la actividad humana a nuevos territorios que contienen reservorios naturales de infección, al avance de métodos diagnósticos que facilitan el reconocimiento de los microorganismos preexistentes, a los cambios climáticos y ambientales, el carácter internacional de la producción, la distribución de los alimentos, los factores demográficos, las migraciones, la adaptación de los agentes etiológicos a las nuevas condiciones ecológicas, a las deficientes medidas de control, al crecimiento de la población y bueno, entre otros. Bueno, comencemos hablando un poco sobre el dengue. El dengue es una enfermedad vírica que es transmitida por artrópodos, que son la picadura de los mosquitos, ¿no? Dentro de los mosquitos que pueden transmitir esta enfermedad se encuentra el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que se desarrollan en envases caseros que almacenan agua y pican a cualquier hora del día, principalmente durante la mañana y en las últimas horas de la tarde. La transmisión de esta enfermedad arranca así. Primero, el mosquito va a picar a una persona infectada en periodo de viremia. El periodo de viremia va desde un día antes y 5 días después de la fiebre. Se produce así la infección del mosquito con una incubación extrínseca de 7 a 14 días y después este mosquito va a picar a individuos susceptibles. El dengue presenta como reservorio al hombre y al mosquito solamente. Existen 4 serotipos para esta enfermedad, que son DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. DEN1, DEN2 y DEN3 se encuentran en el noroeste argentino, y DEN1 y DEN3 se encuentran en el noreste argentino. La infección por alguno de los serotipos va a conceder inmunidad permanente y transitoria para otro serotipo. Bueno, dentro de la clínica de esta enfermedad encontramos que existen personas que cursan la enfermedad de manera inaparente, o sea que no presentan síntomas, y hay otros que presentan síntomas en intensidad variada, que dan el cuadro febril agudo, que son la fiebre, el malestar general, cefalea, dolor retrocular, dolor muscular y articular. La mitad de los pacientes van a presentar exantema no pruriginoso y también se pueden agregar cuadros hematológicos, que son el dengue grave, que se ve como pérdida de plasma con aumento del hematocrito y se pueden apreciar colecciones líquidas como derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis. Es más frecuente en pacientes que ya tuvieron dengue y se infecta con otro serotipo. Los criterios: extravasación grave de plasma, presentada como shock hipovolémico y o dificultad respiratoria, hemorragias graves y afección a órganos como hepatitis grave con transaminases por encima de 1000, encefalitis o miocarditis. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente se encuentra con un cuadro de dengue? Cuando encontramos fiebre por más de 7 días sin afección de la vía aérea superior, con 2 o más de los siguientes signos: cefalea y o dolor retrocular, malestar general o mialtralgias, diarrea, vómitos, anorexia, náuseas, erupción cutánea, petequias o prueba del torniquete positivo, leucopenia o plaquetopenia. Bueno, vamos a explicar la prueba del torniquete. La prueba del torniquete va a servir para evaluar la fragilidad capilar y consiste en inflar el manguito del tensiómetro a un punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica por 5 minutos, para después desinflar el manguito y esperando a que la piel vuelva al color normal, y contando después el número de petequias que se ven en un área de 2,5 por 2,5 en la superficie ventral del antebrazo. Si existen más de 20 petequias, va a indicar que la prueba del torniquete es positiva. Bueno, los casos sospechosos de dengue van a tener que ser evaluados para identificar la presencia o no de signos de alarma,
porque esto nos va a definir en una primera clasificación. Los signos de alarma que deben evaluarse en todas esas personas con sospecha de dengue van a ser dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, derrame seroso, sangrado de mucosas, hepatomegalia, somnolencia y irritabilidad. Según la presencia o no de estos signos de alarma, los casos sospechosos de dengue se pueden clasificar en dengue sin signo de alarma y dengue con signo de alarma. Dentro de los dengue sin signos de alarma, podemos tratarlos de manera ambulatoria, excepto en los casos que presenten condiciones coexistentes o de riesgo social. Dentro de las condiciones coexistentes se destacan el embarazo, cuando el paciente es un niño o adulto mayor, la obesidad, la diabetes, las cardiopatías y otras condiciones clínicas como movilidad. Y paciente con riesgo social es aquel paciente que vive solo, que presenta difícil acceso hacia el hospital, en paciente en pobreza extrema, entre otros. Por otro lado, dentro de los dengue con signo de alarma, que habla de cuando uno o más de los signos de alarma que mencioné anteriormente se encuentran presentes, se lo clasifican paciente como dengue con signos de alarma y se debe referir a un hospital para su tratamiento. Y según la presencia o no de determinados signos, los pacientes con signos de alarma se clasifican en paciente con signos de alarma y paciente con dengue grave, que acá se encuentran los que nombré anteriormente. Recordémoslo: extravasación de sangre, extravasación grave de plasma, que es expresada como shock hipovolémico o dificultad respiratoria, hemorragias graves y afección de órganos como la hepatitis grave, encefalitis y miocarditis. ¿Cómo vamos a confirmar un posible caso de dengue? Primero, a través del aislamiento del virus. Otra forma es con el aumento, esta forma de aislar el virus sería un método directo. Y dentro de los métodos indirectos tenemos el aumento cuádruple de IgG o IgM contra los antígenos del dengue en muestras pareadas. También encontramos como diagnóstico la detección de virus durante la autopsia. Y por último, encontramos también a la reacción de cadena de polimerasa. Bueno, el tratamiento, como se ve en este cuadro, se va a dar dependiendo la clasificación que nombramos: dengue sin signo de alarma ni comorbilidades, dengue sin signo de alarma con comorbilidades, dengue con signo de alarma sin criterios para dengue grave y dengue con signo de alarma y con dengue grave. Nombramos ahí el lugar de tratamiento, que va a ser ambulatorio, que puede ser ambulatorio o en sala general o en UTI, y bueno, los diferentes esquemas y el seguimiento. Les dejo acá este cuadro que está bueno si lo quieren copiar y que les va a servir. Bueno, vamos con la enfermedad de Zika. El virus Zika, o Zika virus, es un arbovirus de la familia Flaviviridae, cuyo vector, al igual que con el dengue, van a ser los mismos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El reservorio para esta enfermedad van a ser los grandes mamíferos como el orangután, las cabras, los elefantes y los roedores. La transmisión puede ser por un mecanismo directo, a través de mordeduras, o indirecto, que es esta transmisión vectorial. También encontramos la sexual, la vertical y la transfusional. La clínica no es patognomónica y se destacan la fiebre, la cefalea, el malestar general, el exantema maculopapular palmoplantar, la artralgia, mialgia, la anorexia, conjuntivitis, que es de carácter no purulenta, los edemas de miembros, las molestias intestinales. Y como menos frecuente encontramos a la hepatomegalia, la leucopenia y la trombocitopenia. Esta infección en los niños puede cursar en forma inaparente y el curso es más benigno que en el dengue y en el chikungunya. Y esto se puede ver porque se lleva menos cantidad de internaciones. Durante el embarazo cursa sin riesgo para la madre y los síntomas duran de 2 a 7 días y son autolimitados. Y el rash sí es un síntoma que puede persistir hasta 15 días. Bien, dijimos que durante el embarazo esta enfermedad cursa sin riesgo para la madre, pero sí puede haber riesgo fetal. Como dijimos, una de las transmisiones es vertical y el Zika nos puede dar lo que se llama infección congénita, que va a cursar con anomalía del sistema nervioso central, retardo del crecimiento intrauterino, abortos espontáneos y muerte fetal. Toda madre con exantema y con antecedentes de viajes a residencias de zonas del vector o con contacto sexual es una paciente con riesgo de Zika virus. Por esto son muy importantes los controles durante el embarazo para detectar este tipo de enfermedades, entre otras más importantes, para poder así tratar de controlar mejor el embarazo y en caso de ciertas patologías tratarlos. Bueno, el diagnóstico se puede dar por métodos directos, como sabemos, que es el aislamiento del virus, o indirecto, que es la respuesta que presenta el organismo hacia determinado virus
que se va a interpretar como el aumento en los números de anticuerpos. Bien, por último, el tratamiento es de carácter sintomático, con reposo relativo, abundante ingesta de líquidos. Para la fiebre podemos dar antitérmicos vía oral cada 8 horas, que no puede ser aspirina o antiinflamatorios no esteroideos hasta descartar la infección por dengue, por los riesgos altos de hemorragia. Podemos dar antihistamínicos para el rash de primera generación, como el de minidrato, vía oral cada 8 horas, o la loratadina cada 12 a 24 horas. Y estos fármacos hay que tener que tener cuidado en el embarazo, principalmente con la loratadina, que debe empezar a darse en el segundo trimestre. Y en caso de infección en el embarazo, no existe una vacuna para prevenir ni medicamentos para tratar la infección, por lo que se debe hacer vigilancia fetal con monitoreo electrónico y se deben realizar un laboratorio general con hemograma, patograma, orina y muestras para Zika virus. Bueno, vamos a hablar ahora del chikungunya. El chikungunya es un ARN virus del género alpha virus de la familia Togaviridae. Comparte el mismo vector que el dengue y el Zika, que es el Aedes aegypti y el Albopictus. Afecta principalmente al hombre y a otros huéspedes, como son los primates, los roedores, las aves, los mamíferos pequeños. El chikungunya provee inmunidad prolongada y no atraviesa ni placenta ni la leche materna. La clínica podemos ver que se divide en 3 fases, que puede ser aguda, subaguda o crónica. En la aguda vemos que se presenta como inicio súbito, con fiebre mayor a 39 grados, de 7 a 10 días, con dolor articular bilateral, exantema maculopapular muy pruriginoso. En los niños son más frecuentes las lesiones vesículo-ampollares, con descamación, las úlceras aftosas y las artritis migratorias, la uveitis anterior, que es el ojo rojo doloroso, con fotofobia. Después, en la subaguda, vemos que se presenta como afección articular discapacitante, con remisión a los 2 a 3 meses. Y la crónica, vemos que las afecciones articulares perduran por más de 3 meses de evolución y pueden llegar a durar hasta 2 a 3 años. Acá encontramos, por ejemplo, el síndrome de Raynaud, que son trastornos de los vasos sanguíneos que afectan generalmente a los dedos de la mano y de los pies. Se estrechan los vasos cuando la persona siente frío o estrés y la sangre no puede llegar a la superficie, por lo que se vuelven blancos y azules. Después, cuando el flujo recupera el caudal, digamos, se vuelve a tornar nuevamente rojo. Y por otro lado, tenemos el síndrome de la fatiga crónica y debilidad. Bien, avancemos. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la clínica, los antecedentes y los exámenes de laboratorio. Tenemos la detección del genoma viral, que se puede desde el 8º día del inicio de los síntomas, y en caso de ser negativo debe repetirse porque no es concluyente, existen falsos negativos. Tenemos también métodos indirectos, como son los anticuerpos por IgG y IgM. Y en un examen de laboratorio de rutina vamos a encontrar leucopenia con predominio de linfopenia, o sea, bajo nivel de glóbulos blancos a predominio por linfocitos, plaquetopenia, aceleración de la sedimentación globular, PCR va a estar aumentada, la PCR es la proteína C reactiva, es un marcador de fase aguda también, y las enzimas hepáticas van a estar aumentadas y también vamos a encontrar hipocalcemia. El diferencial del chikungunya se debe hacer con enfermedades autoinmunes y reumáticas que no van a presentar marcadores de laboratorio y no va a haber cambios en las radiografías en esas enfermedades. Otros diferenciales pueden ser dengue, leptospirosis, paludismo, meningitis, artritis reumatoide, psoriásica o postinfecciosa. Podemos observar que los cuadros más severos se van a presentar a los extremos de la vida, en edades menores a 1 año y mayores a 65 años. También en aquellos pacientes que presenten trastornos de las articulaciones desde antes de haber adquirido la infección por chikungunya y pacientes que tengan enfermedades concomitantes como puede ser por ejemplo la diabetes. Dentro de las complicaciones podemos ver complicaciones neurológicas como meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebeloso, parestesia o parálisis. Complicaciones oculares como es la neuritis óptica, la retinitis y la uveitis. Complicaciones cardiológicas como puede ser una miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, las arritmias. Dermatológicas como es la hiperpigmentación fotosensible, dermatosis vesículo-bulbosas. Complicaciones renales como puede ser la nefritis, la insuficiencia renal aguda, el síndrome urémico hemolítico
Y dentro de otras complicaciones podemos observar la neumonía, la hepatitis. Y el tratamiento para esta patología es sintomático, haciendo reposo, midiendo la ingesta de líquidos, y se puede dar paracetamol para el control de la fiebre. En casos de presentar cuadros graves, se debe realizar la derivación. También se debe derivar en casos de que se presenten pacientes con comorbilidades, pacientes que se encuentran descompensados, embarazadas en la última semana y recién nacidos de madres con chikungunya virus positivo. La prevención para tanto dengue como zika como chikungunya, o sea, todos estos virus transmitidos por mosquitos, se puede realizar con la utilización de repelentes, espirales, mejorando la limpieza del hogar, evitando, de fundamental importancia, evitando tener objetos que contengan agua estancada. Recordemos que aquí es donde se produce la crianza de estos mosquitos y la reproducción de los mismos. Evitando la automedicación en caso de presentar los síntomas que estuvimos nombrando, ir a la consulta con el profesional, no tomar ibuprofeno, no tomar aspirina, porque recordemos que en el caso del dengue pueden complicar un cuadro. Por ende, lo mejor sería ir al profesional de salud, ir al médico, y que éste nos pueda brindar un diagnóstico efectivo y un tratamiento precoz y eficaz. Bueno, pasemos ahora a otra enfermedad distinta a las anteriores, que es la brucelosis. La etiología de esta enfermedad es la brucela, que es un cocobacilo gram negativo, por ende es una bacteria, anaerobio de crecimiento lento. Esta bacteria se presenta en el ganado caprino, vacuno, bovino y porcino, y a través del consumo, la inhalación, el contacto conjuntival puede dar la infección en el hombre. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar a aquellas personas que trabajan con estos ganados, a las personas que nos alimentamos con estos tipos de carnes y personas que conviven con estos animales. Bueno, la patogenia. Cuando las bacterias ingresan al organismo, van a ser fagocitadas por neutrófilos y monocitos, y estos se van a transportar a través de la vía hematógena a los sinusoides del hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos, donde van a multiplicar a los macrófagos y van a producir enfermedad en caso de que el huésped no tenga la suficiente capacidad para restringir esta multiplicación. Bueno, la clínica. Podemos observar que los pacientes presentan fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, sudoración olorosa, cefalea, quebrantamiento del estado general, artromialgias. 30% va a presentar tos seca o productiva, un 50% va a presentar hepatomegalia, un 30% va a presentar esplenomegalia, 20% estreñimiento. Otras son la adenopatía, la erupción papulonodular, y de un 5 a un 10% los pacientes van a presentar diarrea. Después, los síntomas se pueden dar según la localización específica. En caso de que la localización sea osteoartromuscular, que es de un 30 o 35%, puede dar artritis periférica, sacroileitis, espondilitis, artritis en rodilla, cadera, tobillo, muñeca. Si la localización es en el aparato genitourinario, que es del 20% aquí, puede dar orquitis, epididimitis, hay riesgos de abortos espontáneos y puede dar también glomerulonefritis. En caso de que la localización sea del sistema nervioso central, 5 a 7%, puede dar cuadros como meningoencefalitis. Localización hepática, puede dar hepatitis granulomatosa y difusa. En caso de que se ubique en el endocardio, puede dar endocarditis, que es es la principal causa de mortalidad de esta enfermedad. Y en caso de que se localice en pulmón, que es menos del 5%, va a dar un infiltrado pulmonar y derrame pleural. El diagnóstico lo vamos a realizar a través de un bacteriológico, aislando la bacteria, y por serología a través de ELISA. El pronóstico en posterior al tratamiento, vamos a encontrar recuperación, un pequeño número de pacientes va a persistir sintomático y con algunas secuelas, como en el caso de la endocarditis. El tratamiento: podemos dar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 45 días. Podemos emplear también otras drogas como son la streptomicina, la gentamicina, la tetraciclina, los aminoglucósidos. En embarazadas la droga de elección va a ser la rifampicina 600 miligramos cada 24 horas. Vía oral, y puede usarse sola o se puede agregar cotrimoxazol. Bueno, vamos a hablar ahora de la ciracosis.
La cetoacidosis es una enfermedad zoonótica, infecciosa, que está dada por Chlamydia psittaci. Esta bacteria se va a encontrar en aves. Generalmente a las aves no le va a producir daño. Y la transmisión se realiza a través de, de las aves con aerosolización con bacterias que van a penetrar en el hombre a través de la vía aérea, con mayor prevalencia en aquellos hombres que tienen a su cuidado aves infectadas. Dentro de la clínica podemos ver que va a variar desde un malestar inaparente a una enfermedad sistémica con neumonía severa, donde podremos observar fiebre súbita, escalofríos, cefalea, malestar general, mialgias, y también puede generar esta bacteria endocarditis, hepatitis, artritis, queratoconjuntivitis y encefalitis. Para su diagnóstico se utilizan métodos directos, que son el cultivo, e indirectos como ELISA, la inmunofluorescencia indirecta y la fijación del complemento. Para la prevención de esta enfermedad vamos a encontrar el saneamiento y el cuidado en los criaderos de aves y los lugares de contacto. Y el tratamiento lo vamos a hacer con tetraciclinas hasta 10 a 14 días post desaparición de la fiebre. Bueno, y la última patología que vamos a tratar en esta primera parte de estos temas va a ser la rabia. La rabia es una enfermedad que es dada por un lisavirus, que es el Rhabdoviridae, que es el virus de la rabia. Es de carácter monocatenario ARN, presenta una neurocápside proteolítica y una glucoproteína vírica. Bien, la patogenia. La mordedura con la saliva del animal infectado va a penetrar en el tejido muscular, donde en la placa motora va a ascender 20 milímetros por día y de aquí a un mes o 2 meses puede llegar a los ganglios raquídeos, afectando tronco cerebral, tálamo, ganglios basales y las células de Purkinje del cerebro y de la médula ósea. Las lesiones patognomónicas de esta enfermedad son los corpúsculos de Negri, que son inclusiones citoplasmáticas eosinófilas redondeadas de 1 a 30 nanómetros de diámetro junto a las células nerviosas. Esta enfermedad se transmite por el perro y el murciélago. Es más frecuente en el norte argentino, en provincias como Jujuy o Salta. Y la profilaxis va a ser a través de la vacunación animal. Bueno, las manifestaciones clínicas. Va a dar en primer lugar parestesia en el lugar de la mordida, con dolor neuropático, prurítico y calor. Se describen diferentes tipos de rabia. Una es la rabia furiosa, que el paciente va a presentar temor, agitación, anorexia, fiebre post 24 horas, hipersalivación, eyaculación espontánea, anisocoria, que es la diferencia de tamaño en las pupilas, depresión, irritabilidad, espasmos fóbicos, como la hidrofobia y la aerofobia. Por otro lado, vamos a tener la rabia paralítica, que va a dar un cuadro similar al síndrome de Guillain-Barré, con fiebre persistente, mioedema y disfunción sensorial. Y por último, la rabia no clásica, que ahí puse. Y por último, la rabia no clásica, que es furiosa más paralítica. Todos los tipos de rabias van a llegar al coma y a la muerte y parálisis respiratoria. Bien, vamos a definir como caso probable a todo enfermo que presente un cuadro clínico neurológico con antecedentes de exposición a infección por el virus rábico. Vamos a definir como caso confirmado aquel caso probable en el que se demuestra el virus rábico a través de un estudio de laboratorio, como puede ser el aislamiento viral, la inmunofluorescencia o PCR. Dentro del tratamiento vamos a encontrar 3 tipos, dependiendo de la historia que tengamos, digamos, sobre cómo se adquirió esta enfermedad. El tipo 1, que es para el contacto sin lesiones, no se realiza tratamiento en caso de que la historia sea fiable. En el tipo 2, donde se pueden apreciar arañazos o abrasiones menores, se realiza una vacunación inmediata. Y en el tipo 3, donde se puede apreciar la mordedura o arañazos múltiples, se realiza vacunación más la gamma globulina. Ante una mordedura de perro o de murciélago, se debe hacer la limpieza y desinfección de la herida con agua, jabón y yodo. Y bueno, la vacunación se realiza en el deltoides los días 0, 3, 7, 14 y 28 en dosis total. Cuando hablamos de vacunación estamos hablando de vacunación anti. Y la gamma globulina antirrábica se dan dosis de 20 unidades internacionales por kilo. Y bueno, acá vamos a concluir la primera parte y vamos a seguir después la segunda parte con otras patologías, donde vamos a incluir leptospirosis, hantavirus, vamos a hablar también de Chagas, vamos a hablar
de toxoplasmosis, de la enfermedad de arañazo por el gato. Así que bueno, en lo posible vamos a subir la segunda parte lo antes posible y bueno, me despido por ahora acá.